No sé ni cómo empezar esto. Me llamo Teresa, vivo en Guadalajara y tengo 78 años, y hay noches en las que siento que mi propia cabeza no me deja descansar, como si cada pensamiento fuera una voz que no se calla nunca, que me repite lo que hice, lo que no hice, lo que perdí y lo que jamás va a regresar. Todas las tardes hago lo mismo. Me siento en una silla vieja de plástico en el balcón de mi casa, con una cobijita en las piernas, aunque no haga tanto frío, y me quedo viendo la calle como si en cualquier momento alguien fuera a llegar a buscarme, pero nadie viene. A veces pasa un carro, a veces un niño corriendo, y yo solo observo, en silencio, con la televisión prendida adentro nomás, para no sentir que la casa está completamente muerta. Me preparo algo sencillo de comer, casi siempre lo mismo, una sopita o un pan con café, y me siento frente al televisor sin realmente ver nada, porque mi mente está en otro lado, en otro tiempo, en otra vida, una vida donde no estaba sola. Recuerdo cuando mi casa estaba llena de ruido, de risas, de discusiones incluso, pero había vida. Mis hijos corriendo por todos lados, mi esposo llegando cansado del trabajo, pero siempre con una sonrisa para mí. Él era un hombre bueno, no perfecto, pero bueno. De esos que no dicen mucho, pero demuestran todo con acciones. Yo lo conocí muy joven, apenas tenía 19 años, y desde entonces supe que mi vida iba a estar con él, aunque eso significara dejar muchas cosas atrás. Dejé estudios, dejé sueños, dejé incluso amistades, pero nunca me quejé, porque en ese momento sentía que lo tenía todo. Formamos una familia, luchamos juntos, pasamos tiempos difíciles. Hubo días en los que no había suficiente dinero, pero siempre encontrábamos la manera de salir adelante. Yo cocinaba, cuidaba a los niños, lavaba ropa hasta que me dolían las manos, y aún así me sentía feliz porque tenía un propósito, tenía a quien cuidar, tenía a quien amar. Pero el tiempo no perdona, y un día, sin avisar, se llevó lo que más quería. Mi esposo enfermó. Fue rápido, demasiado rápido. Recuerdo estar sentada a su lado en el hospital, sosteniendo su mano, diciéndole que todo iba a estar bien, aunque en el fondo sabía que no era cierto. El día que murió, sentí que algo dentro de mí también se apagó, como si una parte de mi alma se hubiera ido con él. Mis hijos crecieron, hicieron sus vidas, se fueron, y claro, los entiendo, tienen sus familias, sus trabajos, sus problemas, pero el silencio que dejaron aquí en esta casa es algo que no logro llenar. Hay días en los que salgo al patio, me siento en el pasto aunque ya me cueste trabajo levantarme después, y cierro los ojos, tratando de recordar cómo se sentía la vida antes. El sol en la cara, las risas, el sonido de su voz llamándome por mi nombre. Pero ahora solo hay viento, y ese silencio que pesa tanto que a veces me cuesta respirar. Por las noches es peor, porque es cuando los pensamientos llegan más fuerte, cuando no hay distracciones, cuando todo está en calma y mi mente empieza a hablar, recordándome cada detalle, cada momento, cada error, preguntándome si hice lo suficiente, si amé lo suficiente, si debía haber hecho algo diferente. Me quedo sentada en la cama, mirando la oscuridad, esperando que el sueño llegue, pero muchas veces no llega. Y solo me acompaña ese sentimiento de vacío que no se va nunca. Y aún así, aquí sigo, cada día, cada noche, esperando algo que no sé si va a pasar, viviendo entre recuerdos que duelen, pero que también son lo único que me queda. Porque cuando has amado tanto, el silencio después no es solo silencio, es un eco que nunca deja de sonar dentro de ti. Han pasado años desde que todo eso cambió, pero hay días en los que se siente como si hubiera sido ayer, como si todavía pudiera escuchar la puerta abrirse y su voz diciendo, «Ya llegué, Teresa», y yo volteando desde la cocina con una sonrisa, sin saber que ese tipo de momentos se vuelven tesoros cuando dejan de existir, porque nadie te avisa que un día cualquiera será el último de algo. Nadie te prepara para ese silencio que llega después y se queda contigo
como una sombra pegada al cuerpo. Mis hijos me llaman de vez en cuando, me preguntan cómo estoy, me dicen que vaya a visitarlos, pero la verdad es que ya no me siento parte de sus vidas, no como antes. Ahora soy como un recuerdo que ellos cargan con cariño pero a distancia, y yo no los culpo, así es la vida, dicen. Pero eso no hace que duela menos cuando cuelgo el teléfono y la casa vuelve a quedarse en silencio otra vez. Hay tardes en las que intento distraerme viendo la televisión, programas que ni me gustan, pero los dejo puestos solo para escuchar voces, para no sentir que estoy completamente sola, y me descubro hablando con la pantalla, respondiendo como si alguien realmente pudiera escucharme, como si eso llenara un poco este vacío que no se va. A veces me levanto con la intención de hacer algo diferente, de salir, de caminar un poco, pero mi cuerpo ya no responde igual. Las piernas me tiemblan, la espalda me duele y termino regresando a mi silla en el balcón, esa que ya conoce mi peso, mis silencios, mis suspiros, como si fuera la única que me acompaña sin juzgar. Desde ahí veo pasar la vida de otros, parejas caminando juntas, jóvenes riendo, madres cargando a sus hijos, y no puedo evitar preguntarme en qué momento mi vida se volvió solo observar, en qué momento dejé de ser parte del movimiento para convertirme en alguien que solo recuerda. A veces cierro los ojos y me imagino otra vez en aquel campo donde íbamos de vez en cuando, un lugar sencillo, lleno de pasto y cielo abierto, donde él se acostaba a mi lado y hablábamos de cosas simples, del futuro, de los niños, de los sueños que teníamos, y ahora esos recuerdos se sienten tan lejanos que duelen, porque sé que nunca volverán. Hay noches en las que me levanto de la cama y camino despacio por la casa, tocando las paredes, los muebles, como si buscara algo que se me perdió, como si en algún rincón todavía quedara un pedazo de esa vida que ya no está, y termino sentándome en la sala, mirando la nada, dejando que los pensamientos vengan sin detenerlos, aunque duelan, aunque me rompan por dentro. Me pregunto muchas veces si esto es lo que queda al final, si así se siente envejecer, si todos pasan por este momento en el que los recuerdos pesan más que el presente, en el que el corazón late más por lo que fue que por lo que es. También pienso en las cosas que nunca dije, en los abrazos que faltaron, en las veces que me enojé por tonterías cuando en realidad debí haber disfrutado más, haber amado más fuerte, haberme detenido a mirar mejor todo lo que tenía antes de que se fuera. Y es que uno cree que el tiempo siempre va a estar ahí, que siempre habrá otro día para decir te quiero, para sentarse a platicar, para compartir un momento más, pero no es cierto. El tiempo se va sin avisar, se lleva todo y te deja aquí, sentado con tus pensamientos tratando de entender en qué momento todo cambió. Sin embargo, hay algo que no puedo negar, y es que a pesar de todo este vacío, de toda esta soledad que me acompaña cada día, sigo despertando, sigo abriendo los ojos cada mañana, y aunque a veces no tenga ganas, aunque a veces quisiera quedarme dormida y no pensar más, algo dentro de mí me empuja a seguir. Tal vez sea costumbre, tal vez sea esperanza, o tal vez sea ese amor que aún siento, ese que no se fue con él, ese que se quedó aquí, viviendo dentro de mí, recordándome que todo lo que viví fue real, que todo lo que sentí valió la pena, aunque ahora duela tanto recordarlo. Y ahora, a mis 78 años, he empezado a entender algo que antes no podía ni siquiera poner en palabras, algo que llega despacio, como esas tardes largas en las que el sol se va ocultando sin que te des cuenta. Y es que el dolor no desaparece, no se borra con el tiempo como muchos dicen, solo cambia de forma, se vuelve más silencioso, más profundo, más parte de ti, como una cicatriz que ya no sangra, pero que sigue ahí recordándote todo lo que viviste. Hace unos meses, en una de esas noches en las que no podía dormir, me levanté como siempre, caminé por la casa en silencio, pero en lugar de sentarme a pensar en lo que ya no estaba, me detuve frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo me miré de verdad, no como alguien que perdió todo, sino como alguien que sobrevivió a todo, alguien que amó, que luchó, que dio su vida por otros. Y aunque mis ojos ya no brillan como antes y mis manos están llenas de arrugas,
Vi algo que no había querido ver antes. Vi a una mujer que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Esa noche regresé a la cama diferente, no más feliz, no más ligera, pero sí más tranquila, como si por fin hubiera dejado de pelear conmigo misma. Desde entonces, mis días siguen siendo parecidos. Sigo sentándome en el balcón, sigo viendo pasar la vida, sigo comiendo sola frente al televisor, pero hay pequeños momentos en los que algo cambia, como cuando siento el sol en la cara, y en lugar de pensar en lo que perdí, recuerdo lo que tuve, o cuando escucho una canción vieja, y en vez de llorar, sonrío un poquito porque sé que ese recuerdo nadie me lo puede quitar. Hace poco volví a sentarme en el pasto del patio. Me costó trabajo, me dolieron las rodillas, pero me quedé ahí, mirando el cielo, y por un momento cerré los ojos y sentí paz. No una felicidad grande, no algo que me hiciera olvidar todo, sino una paz tranquila, suave, como si por fin mi corazón estuviera dejando de resistirse a la realidad. Pensé en él. Claro que sí. Pienso en él todos los días, pero esta vez no le reclamé por haberse ido, no le pregunté por qué me dejó. Solo le dije gracias, gracias por los años, por la compañía, por el amor, por cada momento que ahora vive en mi memoria. Y aunque no hubo respuesta, sentí como si algo dentro de mí se acomodara. Mis hijos siguen lejos, la casa sigue en silencio, las noches siguen siendo largas, pero ya no me asustan igual, porque entendí que este silencio no es mi enemigo, es solo el espacio donde viven mis recuerdos, donde todavía puedo escuchar su voz si pongo atención, donde todavía puedo sentir que no estoy completamente sola. A veces cuando estoy sentada en el balcón, me sorprendo hablándole al aire, contándole cómo estuvo mi día, como si él aún pudiera escucharme, y tal vez suene extraño, pero eso me da calma, me hace sentir acompañada de una forma que no necesita respuestas. Y es que, al final, creo que la vida no se trata de evitar el dolor, ni de huir de la soledad, sino de aprender a vivir con ellos, de hacer las paces con lo que ya no está y abrazar lo que aún queda, aunque sea poco, aunque sea solo un recuerdo. Porque cuando has amado de verdad, ese amor no desaparece, se transforma, se queda contigo, te sostiene en los días difíciles, te acompaña en las noches largas y te recuerda que, a pesar de todo, valió la pena. Hoy no puedo decir que soy feliz como antes, pero tampoco estoy completamente rota. Estoy en un punto intermedio, uno donde todavía duele, pero también hay calma, donde todavía extraño, pero también agradezco, donde el silencio ya no me grita, sino que me susurra, y en ese susurro encuentro algo que pensé que había perdido para siempre, un poco de paz. Y si alguien me preguntara qué es lo más difícil de llegar a esta edad, no diría que es el dolor del cuerpo ni el paso del tiempo, diría que es aprender a despedirte una y otra vez sin dejar de amar, porque eso es lo que realmente pesa, eso es lo que se queda contigo hasta el final, ese amor que no se apaga, que no se olvida, que no se va, y que aunque a veces duela como el primer día, también es lo único que hace que todo haya tenido sentido.